en la nube. Bien, habíamos dicho entonces que una monografía no es un sermón, no es un ensayo con opiniones personales, no es un trabajo superficial, no es un plagio, no es un informe, tampoco es un manual de instrucciones. Una monografía sí es un esfuerzo para encontrar la solución a un problema pastoral, bíblico, histórico o teológico o ministerial. Puede ser algún problema de la escuela dominical, problema de la enseñanza, problema del contenido de la enseñanza o cómo impartir la enseñanza. Ministerial puede ser también cómo compartir la fe o cómo defender la fe, o puede ser los argumentos de la existencia de Dios en el caso de apologética, una investigación limitada a un asunto en particular. Si queremos defender la fe, yo no puedo presentar todos los temas relacionados con la defensa de la fe, sino de un tema en particular, los argumentos de la existencia de Dios, si ese fuera el problema. Una investigación objetiva e imparcial que presenta todos los datos y los resultados de la investigación. Un tema puede ser de el milenio, amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo. Amilenialismo dije, amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. Va a ser objetivo mi trabajo, en tanto yo presente fielmente lo que cada uno de los autores de los tres puntos de vista han indicado, han informado. Los argumentos, los textos bíblicos, eso es objetivo imparcial y yo los presento. Y después obviamente voy a evaluarlo. Es una investigación que fielmente documenta las fuentes de información. Es una investigación que ofrece respuestas, la resolución del problema planteado en la introducción. Eso entonces es una monografía. Vamos a ver ahora los tipos de investigación en la educación teológica. Vamos a ver de qué se trata la exégesis, la investigación temática, teológica, histórica, pastoral, la investigación descriptiva, estudios de casos y las tesis para títulos académicos de posgrado. Todo eso es lo que vamos a ver en esta clase entonces, que es la clase número 8 de redacción y elaboración de monografías. Bien, en el estudio bíblico y teológico, ministerial también, hay dos tipos de investigaciones que van a sobresalir. La investigación literaria y la investigación de campo. A la hora de escribir una monografía o tesis, un archivo de todo lo que nosotros vamos a consultar o lo que vamos a investigar, archivar todas las fuentes, esto va a ser un salvavidas y es imprescindible para una buena investigación, para no duplicar esfuerzo, hacer el esfuerzo una sola vez y no estar duplicando esfuerzos, revisando otra vez los libros, sino que uno lee un libro, va tomando los apuntes y va dejando registrado todo lo que uno investigó. Puede ser, si es de campo, las entrevistas, si es literaria, la fuente bibliográfica. La investigación documental o literaria enfatiza la búsqueda de información en literatura, que tiene relevancia con el tema bajo estudio. Si mi trabajo es pastoral, entonces voy a leer la mayor cantidad de libros que traten de la consejería pastoral o de la obra del pastor, la administración eclesiástica, bueno, todo lo que está relacionado con el pastorado, o la mentoría, puede ser también la dirección espiritual, la formación espiritual, entre otros. Si mi tema es teológico, entonces yo voy a buscar todos los libros que me ayuden a solucionar un problema teológico.
puede ser, ¿qué puede ser de la escatología? A ver, un tema, hermano Eleazar, de la escatología que a usted le gustaría o está interesado, le despierta de alguna manera la curiosidad. Podría ser, bueno, algo, o podría ser como las diferentes posturas de acuerdo al orden de los sucesos futuros. Muy bien. Igual es Puede un ser, tema amplio. sí, claro, es amplio, porque ahí está hablando acerca de la cronología. ¿Qué ocurre primero, qué ocurre después? Debe estar pensando en el arrebatamiento, la gran tribulación, la manifestación gloriosa, si es de la perspectiva pre-tribulacionista, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, el milenio, el juicio final, puede estar pensando en eso. La resurrección de los creyentes, la resurrección de los incrédulos. Sí, es amplio, ¿verdad? Y una monografía ahonda en uno de todos los puntos que mencioné, ahonda en uno solo. Siempre hay que tener la imagen de una torta. No podemos comernos toda la torta, sino siempre una tajada, un pedazo muy pequeño de una torta. Si es así, si es un tema escatológico, entonces yo voy a leer todos los libros de teología sistemática, porque en todos los libros de teología sistemática hay un apartado, un capítulo que trate de temas escatológicos. Y hay otros que se especializan un libro completo de escatología. Pero yo voy a hacer una revisión de la literatura previamente. Me voy a ir voy a buscar los libros, la biblioteca, luego voy a leer el índice, y si en el índice figura algo que yo ando buscando, por ejemplo, puede ser de la Gran Tribulación, ese libro, en esa parte, me voy a detener a leerlo y me va a servir para mi investigación como una fuente bibliográfica. Si mi problema que quiero resolver es histórico, puede ser cuándo surgieron las alabanzas, no, cuándo se implementaron dentro del culto pentecostal de las iglesias pentecostales clásicas en Chile los instrumentos. Entonces yo voy a buscar en, en los archivos, debe haber alguna parte por ahí. La investigación me va a llevar a los archivos, documentos que hablen acerca de cómo se implementaron los instrumentos musicales dentro del culto pentecostal en Chile. Si, bueno, dije pastoral, teológico e histórico, puede ser ministerial con respecto a los métodos de enseñanza. Entonces voy a buscar en los libros de educación cristiana, ahí voy a encontrar esa información. Libros de didáctica, libros de pedagógicos también. Consulto con los hermanos, los profesores, ellos me van a orientar y guiar sobre las metodologías, distintas metodologías de la enseñanza que me pueden ayudar a mí para impartir las clases en la escuela dominical, para mejorar la transmisión de conocimiento de la escuela dominical. El investigador documentario necesita desarrollar sus capacidades de lectura. Esta es una habilidad fundamental para la investigación. Tiene que gustarle la lectura. John Wesley le decía a sus predicadores, debe leer 5 horas diarias. Y si no tiene el hábito de la lectura, debe desarrollarla por medio de la práctica. Eso es verdad, la práctica desarrolla esa habilidad de la lectura. Eso es lo primero. Lo segundo es tomar apuntes, leer los libros y tomar apuntes. Cuando hablamos de investigación, debe disfrutar de leer, debe ser un lector. Lee cuando va de viaje, lee cuando está en la fila de un banco, lee en su casa, lee la hora, ratos libres, lee cuando va de vacaciones, en algún momento de ocio, está leyendo, debe ser un lector. Y debe tomar apuntes. Todos los libros que le llegan a sus manos, subrayarlos y hacer algunas anotaciones laterales con lápiz rojo, lápiz grafito, lápiz en pasta, no importa, cada uno tiene su propia forma de tomar apuntes. La idea es que
cuando uno lee y después realiza un trabajo de investigación, una monografía, por ejemplo, un ensayo, o usted quiere impartir una clase en la escuela dominical, supongamos que usted realiza clases de escuela dominical, o puede ser también en un tema que le encomendó la iglesia, y usted sabe que leyó en alguna parte un autor que trata del tema que le asignaron, entonces usted va a ir a buscar ese libro, va a recordar lo más probable en la tapa, si era café, rojo, eso más o menos va a acordarse usted, se acuerda del título del tema, pero usted no se acuerda de la página donde está la información que usted necesita. Ah, pero usted va a buscar el libro, va a hojear el libro, de cualquier libro. A ver, acá tengo un libro, esto al azar, Introducción a las teologías de las religiones. Aquí leí sobre distintos enfoques de cristianas sobre las religiones del mundo. Yo no recuerdo exactamente la página que me sirve a mí ese contenido para hacer mi investigación, pero yo recuerdo que lo subrayé. Entonces voy a buscar en ese libro todas las partes que están subrayadas. Entonces ahí me va a facilitar el tiempo y me va a ayudar a buscarlo más rápidamente la parte que yo dejé subrayada. Por ejemplo, ahí no sé si se alcanza a ver los subrayados. Creo que sí, ahí se logra ver. Sí, sí se ve. Esa es la idea, que se note para buscarlo en el futuro y hacer anotaciones laterales también. Para eso subrayamos los libros. Ya, esas son las habilidades. Estamos viendo las habilidades para la investigación documental. Leer, gustarle, disfrutar la lectura, subrayar, hacer anotaciones laterales, tomar apuntes. Después vamos a hablar hoy vamos a ver las fichas de lectura. Bueno, usted debe conocer lo que es la ficha de lectura, ¿verdad, Manuel Elezar, cierto? Porque no, yo no sé cómo es el proceso para desarrollar su tesis que presentó la universidad. Usted tomó fichas de lectura, ¿cierto? Ficha bibliográfica. Claro, nosotros tenemos que basarnos todo en artículos científicos, mi hermano. El de no menos de 5 años y con los textos, con textos de renombre. Con textos, Correcto, pero más que como una ficha, sino que eh, de cada información donde sacábamos se registraba después en orden jerárquico. Siempre el texto del libro va primero, después los artículos científicos por orden de abecedario. ah, muy bien, perfecto. Entonces, no hacían fichas bibliográficas, fichas, eran paper entonces, con los cuales ustedes trabajan. Sí, la mayoría, mi hermano, la mayoría es solo paper. Nosotros teníamos niveles de investigación y lo más alto se llama las revisiones bibliográficas y de ahí va para abajo. En revisiones bibliográficas también están los casos clínicos que tienen una menor connotación, y sucesivamente tenemos grados y grados de información. Hay información que es más importante que otra de acuerdo a dónde lo busquemos también. De clasificación A, B, C. Entonces, de acuerdo al tipo de investigación, va a depender del tipo de trabajo y dónde es aceptado. Porque la verdad, para que lo acepten en una revista es muy difícil, muy difícil. Correcto, muy bien. Bueno, todas las disciplinas me he dado cuenta son distintas, no son tan parecidas, pero de que hay que leer, sí, hay que leer y tomar apuntes también. Dejar registrada la fuente bibliográfica donde buscó la información, sí, eso debe estar presente. Bien, tomar apuntes. Se toma apuntes, después vamos a ver la ficha de lectura para facilitarle el trabajo de la investigación. Y la memoria también. La memoria ayuda bastante porque cuando uno lee un libro, por ejemplo, el ejercicio que hicimos recién, yo sé que en ese libro está la información que yo necesito, voy a buscar el libro, me voy a la parte subrayada, pero ahí estoy dependiendo de mi memoria. Sobre el tema del cristianismo,
primitivo, de la iglesia primitiva. Yo sé dónde encontrar la información. James Doom, Larry Hurtado, N.T. Wright también puede ser. Yo sé que he leído algunos libros y esos libros me podrían ayudar. Y hay algunas partes que son importantes y yo sé que están subrayados, entonces yo voy a buscar la parte subrayada y eso me ahorra el trabajo. No tengo que volver a leer todo de nuevo el libro, sino que yo sé que tengo que buscar las partes que están subrayadas porque ahí está la información que yo necesito para hacer mi monografía. Ahí recurro a la memoria entonces. Para ser exitoso en este tipo de investigación documental o literaria, es necesario crear un archivo de fichas bibliográficas en computación o cartulina. Yo trabajé con cartulina, hermano Eleazar, aunque esto no lo crea, pero tuve que trabajar con cartulina. Algunas lo pasé a computador, pero yo aprendí así. El 2000, no recuerdo cuánto, 2005 creo que fue, pero trabajé con cartulina hasta el 2012, yo creo. Y después no se me había ocurrido pasarlo al computador. Fue un profesor, Osvaldo Fernández Giles, quien habló acerca de hacer ficha de lectura en el computador. Claro, ahí despertó la idea de por qué no paso a hacer la misma ficha de lectura en el computador y después copio y pego en el manuscrito nada más. Pero hice muchas monografías trabajando con fichas de lectura. Las fichas de lectura son estas. Estas son las famosas fichas de lectura. Aquí usted tiene el apunte. Bueno, me quedó la experiencia por lo menos. Perdí tiempo bastante, pero quedó la experiencia y sé cómo se trabajaba antiguamente antes de que surgiera el computador. Así trabajaban antiguamente, con esa ficha de lectura. Y en la parte posterior, en la parte de atrás, estaban los datos bibliográficos. Ahí anotábamos Justo González, Historia del Cristianismo, tomo 1, Miami, Editorial Unilin, 1994. Y mire todas las fichas de lectura que tengo. Aquí están. Se me alejó la... ahí sí. Mire todas las fichas de lectura que logré reunir. Cada una de estos son monografías, pero son muchas obras. Leí los libros, después tuve que escribirlos acá en la cartulina y después pasarlo al computador. Imagínense el trabajo, el doble trabajo. Bien entretenido, sí, no me resultó tedioso bajo ningún punto de vista porque la investigación es entretenida. Lo único es que me demoré más tiempo nada más, dupliqué esfuerzo. Pero estas son las características de un trabajo documental. Ahora vamos a trabajar simplemente con el computador y ahí vamos a coleccionar las fichas de lectura. Pero también en la teología, cuando hablamos de teología, me refiero a teología pastoral, exegética, histórica, teología dogmática, a todo eso. También en teología se realizan trabajos de campo, investigaciones de campo, sobre temas de los cuales hay poco o nada de literatura. El procedimiento, la observación directa, la realización de encuestas y la conducción de entrevistas. Se puede mezclar también. Por ejemplo, en el trabajo que realicé sobre la doctrina de la predestinación de la perspectiva arminiana wesleyana, es literaria, pero al mismo tiempo en la parte de la introducción hice una investigación de campo porque presento el testimonio y datos de hermanos de iglesias que se dividieron a causa de las doctrinas del calvinismo. Bueno, eso es de campo, porque tuve que entrevistar a personas. A veces se mezclan ambos estudios. Algunos son solamente de campo. Mi profesor de ISUM, Instituto de Superación Ministerial de las Asambleas de Dios en América Latina, él presentó una tesis de maestría. Él estudió administración de empresa, creo que fue el estudio. Hace clases en ISUM, es misionero, es director ahora de ISUM, pero también estudió administración de empresa y su materia tiene que ver con administración en ISUM.
la tesis de él fue cómo mejorar los recursos en las iglesias de América Latina, en las iglesias de las asambleas de Dios. Entonces, él se puso con una cámara en todas las reuniones que tenían en América Latina, de todas las iglesias que él tuvo acceso y le dieron permiso. Bueno, él es de las asambleas, así que no tuvo problema. Y después de la entrevista, alguna investigación y también los videos, él se dio cuenta de algunos problemas que tenían las iglesias por los cuales no obtenían o no generaban lo suficiente cantidad de recursos para poder pagar sus gastos, el mantenimiento de la iglesia, sostener a los siervos de Dios y los misioneros también. Y detectó los problemas. Y uno de los problemas principales era los... No hay coro en las asambleas de Dios, sino que son los músicos. Eso es lo primero. Porque cuando comenzaba a tomarse la ofrenda, cantaban los hermanos. Y los miembros de la congregación levantaban sus manos, cerraban sus ojos, estaban concentrados en la adoración y no en el ofrendar. Se puede interpretar como manipulación, pero eso fue la investigación. Y el problema que detectó fue ese, que se interrumpía este acto solemne de ofrendar a una iglesia. Entonces solucionó el problema. No se debe cantar ninguna alabanza, no se debe tocar ninguna música, ningún coro, himno sería el caso nuestro, en el momento de la recolección de las ofrendas, sino que los hermanos en ese momento deben estar concentrados en ofrendar. El principal obstáculo, que era la música, se eliminó entonces para mejorar la recaudación de las ofrendas y los ingresos dentro de esa una iglesia local. También vio el pastor Gracia una investigación de campo, una característica, una idiosincrasia de los latinoamericanos, que son de cultura española. Y en España, cualquier cosa que los españoles vendan, puede ser un lápiz, puede ser incluso algo muy puntual como esto, que un cable para conectar el micrófono. En España nunca se lo van a vender así, sí, siempre se lo venden en sobre o en un empaquetado en algo, pero nunca así, nunca se lo venden de esta forma. Siempre tiene que estar dentro de un sobre. Y los latinoamericanos también. Entonces él estableció la ley del sobre. Para recolectar las ofrendas, tienen que entregar las ofrendas a todos los hermanos en sobres. Los sobres están en las bancas y si alguien no tiene sobre, entonces tiene que pedirlo en el momento en que se piden las ofrendas. Todos tienen que tener un sobre al momento de recolectar las ofrendas. Y debe facilitarla también la posibilidad de tener el sobre. Si no hay sobre, entonces se pide. Lo otro que estableció el, el pastor Mike Childs fue que debía haber una persona que fuera muy fervorosa o que anime a la congregación a ofrendar. Y para ello estableció tres estrategias, tres formas de pedir, o estrategias. La primera, debía leer un texto bíblico que estuviera relacionado con las ofrendas. Lo segundo, debía contar una experiencia, o sí, una experiencia, o una ilustración de la bendición de dar. Y lo tercero, debía aplicar ese texto bíblico y esa experiencia a la congregación. Pero no debía ser el pastor, sino que debía ser una persona que tuviera esa característica de ser muy fervoroso, muy apasionado, que fuera muy extrovertido, con esas capacidades de animar a los hermanos. Después se ejecutó esa estrategia. Al momento de recolectar las ofrendas, se detenía las alabanzas, se preguntaban, habían personas adelante del púlpito que iban a pasar a recoger las ofrendas, había un silencio porque era un momento solemne, no había ninguna distracción, entonces se les preguntaba a los hermanos si tenían o no sobre, y aquel que no tenga sobre levante la mano, y allá inmediatamente iba alguien a dejarle un sobre, porque los latinoamericanos no van a echar una moneda en un sobre, van a echar un billete en un sobre.
Entonces, después que todos tenían sobres, pasaban las personas a recoger las ofrendas y todos se echaban un sobre. Y el pastor decía, no se preocupen si echan o no monedas, no se preocupen si se va a derrochar sobres, porque los sobres tienen un costo. No todos van a echar moneda en un sobre. La gran mayoría va a echar billetes en el sobre. Por lo tanto, el sobre se va a cancelar en esa ofrenda. Por lo tanto, no se preocupen de que se va a derrochar dinero comprando sobres. Es fundamental los sobres. Y después que todos echaban o arrojaban sus sobres en los ofrenderos, entonces después de todo eso, de que todos ofrendaron, comenzaba la música nuevamente. Eso fue lo que él estableció, pero fue gracias a una investigación de campo. Vio los problemas, los solucionó, se implementó y después se evaluó. Y efectivamente, se mejoraron la recaudación de las entradas económicas a la iglesia local. Se mejoró las ofrendas en esas congregaciones locales donde se implementó ese proyecto. El pastor no compartió el trabajo de investigación con nosotros porque dijo, me pueden acusar de manipulación. Pero era un trabajo de investigación. Bueno, él no lo quiso compartir, pero recuerdo que eso fue lo que él implementó en esas iglesias. Para eso son las investigaciones, para solucionar problemas de toda índole, pastoral, económica, administrativa, teológica, bíblica, histórica, de cualquier naturaleza. En el ministerio siempre va a ayudar. Hermano, Adelante, hermano Elisa. una consulta respecto al, bueno, a este tema de em, por ejemplo, cuando uno escucha, desde mi punto de vista, cuando yo escuchaba como el testimonio, me parecía, o me parece que sí pudiese ser manipulable la información, porque creo que si, por ejemplo, yo hago una encuesta, yo puedo redirigir las preguntas para que sean redireccionadas a mi tesis, a lo que yo creo. Y, y sobre todo, por Sí. ejemplo, en entrevistas, las personas pueden manipular la información, uno puede redirigir la pregunta. Entonces, la pregunta mía es, ¿no existen, por ejemplo, estándares en el sentido de, por ejemplo, ya vamos a hacer una encuesta y la encuesta debe contener más o menos tales puntos de acuerdo a tal tema? Por ejemplo, a nosotros en nuestra área es así. Cuando nosotros vamos a hacer una investigación de este tipo, la intentamos de poner más objetiva. Y yo, claro, en el documento cuando leí las páginas, habla de que si es subjetiva o cualitativa. Decía, habla de cualitativa. Y la pregunta es, ¿no se podrá hacer más objetiva la investigación que no dependa del interés del que hace la investigación? Eh, Siempre se puede hacer, se puede mejorar, hermano Elazar. Yo sé que las encuestas eh, pueden ser manipulables o que estén direccionadas, como dijo usted, a los intereses de uno y lo que uno esperaría y desea que respondan las personas que uno entrevista. Yo me di cuenta de eso cuando se realizaron algunas encuestas en la región de la Araucanía. De ahí me percaté en la experiencia propia. Un pastor hizo una fundación desde una perspectiva evangélica para solucionar el conflicto de la Araucanía, el conflicto chileno-mapuche, se dice mapuche, pero en realidad son dos actores en este conflicto histórico. Y las preguntas eran si se sentían chilenos o no los mapuches. Esa fue la pregunta. Fue una encuesta, una investigación cuantitativa. Pero al leer las preguntas, evidentemente que no respondía realmente a lo que uno desearía escuchar de las personas que eran entrevistadas, porque
Eran preguntas cerradas, eran preguntas, no eran abiertas, es decir, donde las personas se podían explayar, porque si se le hicieran más preguntas como por ejemplo, ¿conoce usted la historia? ¿Usted sabe lo que es genocidio? ¿Usted sabe los parlamentos antiguos? ¿Usted sabe la cantidad de muertos que hubo? ¿Usted sabe la política que se implementó en esa época del siglo XIX? Si se informara acerca de eso y después al final se hicieran las preguntas, yo creo que allí la respuesta cambiaría. Sí, yo me di cuenta de eso, de se puede manipular. Son subjetivas las encuestas. Por eso que está la otra posibilidad de las entrevistas. Es que todo depende de la investigación también y lo que dirige la investigación, cuál es la finalidad, lo que se quiere buscar. Pero yo le diría a Manuel César que siempre se puede mejorar, pero es que depende también de ahí del investigador, la experiencia que tenga el investigador, el oficio que tenga, o sí, eso es, la experiencia que tenga en ese tipo de investigación. Bueno, nosotros no trabajamos tanto con encuestas, trabajamos más con exégesis y también teológica. Ministerial también, pero nuestro campo es más documental o bibliográfico. El estudio bíblico, dije, y teológico ministerial sobresalen estos dos tipos de investigaciones, literaria o documental. Investigación de campo. Con respecto a la observación directa, quiero ver la hora. En la observación directa se deben tener algunas precauciones. Anotar bien la fecha, el lugar y sus condiciones, los nombres y descripciones de los participantes, los eventos transcurridos y la duración de la observación. Todo eso se debe documentar, porque después esa misma información va a quedar registrado en, en el manuscrito. Procurar ser solo un observador y no un protagonista que provoca cambios en la situación que ha ido a observar. Todos los libros de este tipo de investigación de campo lo dicen, pero también esto es algo que no se puede evitar. La Libé, que es un investigador, todavía creo que está vivo, escribió un libro de la historia del pentecostalismo en Chile. Aquí lo tengo. El refugio de las masas, estudio sociológico del protestantismo chileno, Cristian Lalibé de Pinay. Esta es la obra. Del año 1967 investigó el pentecostalismo en Chile, su crecimiento, y él dice lo siguiente en una parte, que se dio cuenta que cuando llegaba él a una congregación local con su cámara fotográfica y los hermanos sabían que él iba a hacer un trabajo de investigación, se daban cuenta de su presencia, el culto era más fervoroso, es decir, había más danza, más manifestación espiritual, cantaban con más fervor, más alegría los hermanos. Para que usted se dé cuenta, hermano Lazar, aunque el investigador no lo desee, no provoca, sea un observador, pero el hecho de que su presencia esté allí cambia ya el entorno. Eso es lo que dice la Libre. Si él no hubiese estado ahí, el culto hubiese sido normal, pero como sabía los hermanos que él estaba, entonces era más fervoroso, más manifestaciones espirituales, más profecías, más danzas en el espíritu. También cuenta, yo leí este libro, pero no recuerdo que leí esa sección, mi pastor César me dice que leyó también este libro, dice que había un culto en la cordillera y había manifestaciones extraordinarias del espíritu. Y Cristian Lalibé, sintió en un momento ser parte de ese movimiento, pero se contuvo. Si no se hubiese contenido, hubiese terminado como pentecostal aquí en Chile, con manifestaciones espirituales, pero se contuvo, dijo él, porque él era un observador, era un investigador.
bueno, era profesional el hombre, no quiso disfrutar de las experiencias con el espíritu. Pero esto ocurre, aunque los libros estén allí presentes, no, el observador no debe provocar cambio en la situación, pero el hecho de que esté presente cambia la situación. Si piensa grabar un video de la situación que va a observar, asegúrese de que no exista prohibición de hacerlo. Se debe de pedir permiso a la persona de la autoridad en el lugar. Tenga en cuenta que si a menudo la gente cambia su forma de ser y actuar si sabe que está grabando. Bueno, se cambia. Por eso el pastor de las Asambleas de Dios, el director de ISUM, conversaba solamente con el pastor de la iglesia y ponía la cámara en una esquina y grababa el culto. Y él luego se iba al culto. La cámara que iba grabando sola. Por lo tanto, no provocaba un cambio dentro de la liturgia. Los hermanos no sabían qué es lo que se estaba realizando. Grabando nada más, es como nosotros grabamos algún culto. La realización de las encuestas deben ser breves, deben ser necesarias también, debe ser concreta, específica, objetiva e imparcial. Ya había dicho esto del objetivo imparcial siempre. No, por eso que son mejores las entrevistas, porque ahí se puede explayar y hay mayor información. No es guiada, no está controlada. Consultar a un número de personas suficientemente representativo. Claro que depende de qué tipo de investigación también se va a llevar a cabo. Dice Manuel Canales con respecto a la investigación de campo. Dice él, mi experiencia me indica que el solo hecho de preguntar modifica la realidad del sujeto. Incluso crea una opinión que no existe. Es complicado, es complejo las encuestas, porque ya el hecho de cuando se pregunte, se produce una modificación y dan opiniones que realmente no existen. El- los tipos de investigaciones generales son cuantitativa, cualitativo. La cuantitativa estudia opiniones, como las que uno tiene en una serie de entrevistas, estudia números también, obedece a un enfoque objetivo, ejemplo, la física, matemática, estadística, descriptiva, entre otras. La otra investigación, la cualitativa, se utiliza para analizar una realidad social al amparo de un enfoque subjetivo, con el propósito de explorar, entender, interpretar, describir el comportamiento de la realidad en estudio. No necesariamente para comprobarla, sino para entenderla. La etnografía, la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, la investigación comparativa, la fenomenología de la religión también, entre otras, corresponden a este enfoque cualitativo. En teología ahora, en la investigación y la educación teológica. Un hermano una vez me preguntó, yo estaba ofreciendo algunos trabajos de investigación y uno de ellos era el día sábado, era un trabajo exegético. Y me preguntó, ¿y estos trabajos de investigación, qué tipo de investigación? Él esperaba lo más probable que yo le dijera de cualitativo o cuantitativo. Y le dije, un trabajo exegético. Quedó sorprendido con un signo de interrogación, ¿qué será eso? Un trabajo exegético. Claro, porque pertenece a otra disciplina. El hermano era psicólogo. La exégesis pertenece a la disciplina teológica. Exégesis bíblica, puede ser del Antiguo o del Nuevo Testamento. Aunque la exégesis bíblica no es investigación pura, la metodología empleada para la exégesis es la misma que se usa en un trabajo de investigación. Porque para hacer un trabajo exegético se debe realizar una lectura cuidadosa, la toma de apuntes también, la organización del material y la redacción esmerada. En un trabajo exegético también están adjuntados la bibliografía y también está el aparato crítico, es decir, las notas al pie de página.
hay secciones donde se debe leer abundante literatura, por ejemplo, en las epístolas. Si alguien quiere realizar un trabajo de epistolar, una exégesis en las epístolas, el investigador necesariamente debe leer bastante información, principalmente en uno de los puntos que tiene que ver con el autor, el autor de un libro. Si yo voy a hacer voy a trabajar con una epístola del apóstol Pablo, puede ser el libro de Filipenses. Entonces uno de los primeros puntos que debo trabajar o investigar es de la vida del apóstol Pablo, el trasfondo del autor de esa epístola. Entonces yo tengo que leer a varios autores. Por ejemplo, aquí hay un pastor de la Alianza Cristiana Misionera, se llama Javier Ortega Badilla. A los otros digo, yo no, el Señor, el desafío hermenéutico de 1 Corintios capítulo 7 es este trabajo de investigación. Esto lo vende la Alianza nada más. Yo fui a una exposición de él, el pastor Javier Ortega, muy buen autor, importantísimo. Y aquí él cita, pero a una abundancia de autores extraordinarios. Aquí aparece Jerónimo, Jürgen Becker, Manuel Olazagasti, de la editorial Salamanca. Hay autores que yo no conozco, ¿eh? Uno lo conoce por los que él cita acá. René Kruger, Borgman, ¿quién más cita? Kummel, Dibelius y Kummel. ¿Quién más? ¿A quién más cita acá? A Fritz Mayer. Y al final hay una bibliografía, pero impresionante, de autores. Acá está la bibliografía. Esto es un trabajo exegético, pero es una investigación exegética, pero tiene mucha bibliografía al final, ¿ves? Ahí os estoy mostrando la bibliografía. Con todos estos libros, el trabajo. Por lo tanto, es un trabajo de investigación, pero bíblica, es una exégesis bíblica. No es muy voluminoso, pero tiene bastante información. Entonces, esa es una investigación dentro del mundo de la teología, una exégesis bíblica. Hay un procedimiento cuando trabajemos hermenéutica, ahí usted va a conocer más esta, esta técnica, es extraordinaria. El, también está, aparte de la exégesis significa extraer el sentido original del autor, qué es lo que quiso decir originalmente. Y dentro de la investigación temática, aparte de la exégesis bíblica, está la teología, la historia y la pastoral. La teología tiene que ver con doctrinas bíblicas, de Dios, de los ángeles, del hombre, del pecado, escatología entra ahí, neumatología, soteriología, bueno, todo lo que está relacionado con la teología. También está la historia de la historia de la iglesia primitiva, la iglesia medieval, los padres de la iglesia de la Reforma Protestante, los avivamientos evangélicos, el movimiento pentecostal, y ahí uno ahonda en cualquiera de esos puntos. Si es del pentecostalismo, Carlos Paran, Guillermo Sigmund, aquí en Chile, Willis Hoover, la teología de Willis Hoover, el trasfondo teológico de Willis Hoover, arminianismo, calvinismo, Wesley, la teología de Wesley. Hay mucha investigación en este campo de la historia. Teología pastoral. Se puede investigar sobre el discipulado, cuáles son los temas del discipulado, cuáles son también las estrategias que se han implementado en las iglesias locales para ser discipulado, o el evangelismo, consejería pastoral, administración eclesiástica, bueno, hay mentoría, asesoría espiritual,
o dirección espiritual, formación espiritual, hay muchos temas en la pastoral. Liderazgo cristiano, mi tema de Midwestern fue con respecto al liderazgo cristiano. No fue en teología, no fue en historia, sino que fue en la teología pastoral, algo del liderazgo. También está la investigación descriptiva dentro del mundo de la teología. Se describe a un grupo de personas al cual se denomina población. Representa una realidad concreta, cuantitativa y concisa. Algunas veces la información reunida es estrictamente cuantitativa, dando como resultado números y porcentajes. Otra vez es cualitativa, proporcionando el porqué de lo que está ocurriendo. El propósito de la investigación descriptiva es conocer la realidad. Sobre la base de la descripción se llega a conclusiones y se toma decisiones. La investigación descriptiva generalmente estudia una situación en un determinado momento, como lo hizo el pastor Mike Chill. El problema de la congregación es que no tenían los recursos económicos, no sabían cómo recolectar las ofrendas que fueran suficientes. Entonces, él vio un problema y lo resolvió. Hizo una investigación descriptiva. Un tipo especializado estudia a una persona, un caso, una situación en el curso del tiempo, por ejemplo, el estudio del crecimiento de una iglesia durante 10 años. Un estudiante del curso teológico tendría graves dificultades para realizar esta descripción a través del tiempo porque no tiene 10 años para hacer ese trabajo de investigación. Porque está estudiando, quiere sacar el bachiller, una licenciatura, un magíster en 2 años, en 3 años, pero no va a tener 10 años para llevar a cabo esa investigación. Por eso tiene que ser algo más acotado. La teología pastoral, si alguien quiere sacar un doctorado, podría invertir esa cantidad de tiempo para realizar una disertación doctoral, solucionar un problema de largo plazo. Estudio de casos también podemos encontrar en la investigación de la educación teológica. El estudio comienza con una narración y termina con una comprensión teológica de la forma como se debe manejar una situación. Hay un caso, o hubo un caso, Nancy Weber, y los apuntes que estoy mencionando ahora son tomados de ella, que es una profesora adventista, y el libro se llama Manual de Investigación Teológica. Ella dice que en África había un problema de algunos miembros de la congregación que ya eran cristianos, pero sin embargo, para sacarle los espíritus, porque uno de los miembros de su familia fue poseído por un espíritu, entonces consultaban con los chamanes. Y el pastor vio este problema y no comprendió por qué no consultaron con él o no pidieron ayuda a la iglesia. Claro que la iglesia adventista también no se caracteriza por la expulsión de demonios, las manifestaciones sobrenaturales. Si fuese pentecostal no habría problema, pero ese es el problema que menciona la iglesia adventista. El pastor no comprendió por qué fue a un chamán si ellos son cristianos ya. ¿Por qué no pidió ayuda a la iglesia, al pastor, para que oraran por ella? Y se dio cuenta que eso fue un estudio de caso. Se dio cuenta entonces que había que solucionarlo de otra manera. Faltaba entonces predicaciones, enseñanzas, conferencias sobre el poder que tenía Jesucristo y nuestro Dios sobre los espíritus. Eso sería un estudio de caso, una reflexión acerca de un problema que se puede originar en el pastorado. En nuestra iglesia acá en Chile también pasa lo mismo en las comunidades mapuches. Conocí el caso de un encargado de obra de la Iglesia Ejército Evangélico de Chile. Se enfermó de una pierna, fue al médico y el médico no podía solucionar, no sabían cuál era el problema que originaba esa enfermedad en su pierna. Entonces él concluyó que la enfermedad que tenía en su pierna no era una enfermedad de los Wincas, sino que era una enfermedad, los Wincas se refiere a los que no son mapuches. Bueno, ustedes deben conocer esa expresión, hermano Alessar, lo más probable. Y dijo, esta es una enfermedad mapuche, por lo tanto, solamente los mapuches lo pueden solucionar. Y fue una machi, y ahí estaba haciéndole guiatún, o sea, machitún, a una machi, al hermano encargado de obra, dirigente o guía de una iglesia local. Ahí estaba, con la machi tratando de solucionar su problema de la pierna que él tenía.
y un familiar le dijo, pero usted no se supone que es evangélico y está consultando con las machis. Y él le respondió que ante la necesidad, él consultaba con las machis. ¿Por qué consulta con las machis? Podemos preguntarnos nosotros, porque no tiene suficiente instrucción cristiana. Ese es el problema. No ha sido educado en la fe cristiana lo suficiente. Por eso es que continúa todavía consultando a las machis para solucionar un problema que él concluyó que no era una enfermedad de los Wincas, sino una enfermedad de los mapuches. Tesis para títulos académicos de posgrado. Bueno, son varios tipos de tesis. Cuando hablo de posgrado, son magíster o doctorado. Hay dos tipos de doctorado. Un doctorado es doctrinal o académico o teológico, intelectual, y otros doctorados son de ministerio. La diferencia es, me lo plantearon cuando yo estaba en la disertación doctoral, dijeron que el PhD es intelectual, académico, es un doctorado similar a un médico que crea un remedio, que lo crea, lo confecciona. Y el doctorado en ministerio es el que detecta una enfermedad y aplica un remedio de lo que ya existe. Esa es la diferencia entre uno y otro. Pero el proceso de investigación es más o menos similar. Por lo menos algunos capítulos son muy similares entre uno y otro. Indicaciones generales para una investigación o una monografía. Una monografía para los institutos bíblicos. Primero se debe determinar el área de trabajo en el cual nosotros vamos a investigar. Si es Pentateuco, de origen de la Biblia, introducción a la Biblia, de algunas sectas u otras áreas, vamos a investigar. Sobre qué áreas de la teología voy a investigar. Luego se debe llevar a cabo, desarrollar una breve consulta bibliográfica para ver qué tema existe mayor literatura. Nosotros vamos a trabajar en un tema donde abunde la literatura, para que no vamos a complicar la existencia. Vamos a realizar un trabajo monográfico donde abunde la literatura. Y también se realiza una breve consulta bibliográfica para despertar el interés del que está investigando, de qué tema es el que le gustaría trabajar, desarrollar o emprender. Yo no sé si usted ya tiene un tema, Emanuel Ezar, que le gustaría trabajar en su monografía. Sí, hermano, estaba pensando en un tema de, bueno, yo creo que sería más a nivel local, cómo se abarca el tema de salud mental, porque no tengo cómo llegar a las demás iglesias, pero Muy bien. Salud en mental. jóvenes, sí. Salud mental. Bueno, hay que delimitar ese tema ahí, delimitarlo. Después, a medida que nosotros vamos avanzando, vamos haciendo el trabajo más concreto. Bien, despertar interés. Bueno, lo importante es que ya tiene usted un área de trabajo que corresponde a la pastoral, la teología pastoral, que tiene con la consejería pastoral principalmente. Entonces ahora ya debería estar consultando la bibliografía. Ya tiene el tema, por lo tanto ya tiene interés en un tema en particular. El tema, la elección del tema. Debe ser interesante. Bueno, usted ya indicó salud mental de los jóvenes. El tema debe ser importante para el investigador. Y la investigación del tema debe estar dentro de las posibilidades y habilidades. Esa es la otra pregunta que debe plantearse. ¿Este tema está dentro de mis posibilidades? ¿Está dentro de mis habilidades? Por ejemplo, si alguien quiere realizar un trabajo exegético, análisis de un pasaje bíblico en los idiomas originales, ¿ha tomado el hermano hermenéutica y exégesis? ¿Conoce los idiomas bíblicos? Si no los conoce, si no ha tomado hermenéutica, si no conoce los idiomas bíblicos, entonces no está dentro de sus posibilidades analizar un pasaje bíblico de las Sagradas Escrituras en los idiomas originales. ¿Qué más puede ser? ¿Cómo,
cómo potenciar o mejorar o entregarles herramientas prácticas a los hermanos en la, predicadores de la iglesia local. ¿Ha tomado homilética? ¿Sabe lo que es un sermón expositivo, por ejemplo? Si no ha tomado homilética, no sabe lo que es un sermón expositivo. Primero tuvo que haber tomado homilética. Tiene que haber sido evaluado, corregido, eh, para estar seguro de que domina la materia y conoce la materia de la homilética. Si no lo ha tomado, entonces no está dentro de sus posibilidades, dentro de sus habilidades. Esta es otra pregunta que debe resolver antes de iniciar ya un tema. Pero si está dentro de sus posibilidades, dentro de sus habilidades, lo puede llevar a cabo sin problema alguno. Luego, el tema debe delimitarse, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Para investigar en profundidad, se debe delimitar el tema entonces. El tema del hermano Eleazar es la salud mental dentro de los jóvenes. Mental dentro de los jóvenes. De la iglesia local, ¿verdad? Sí, mi hermano. Bien, hay que delimitarlo entonces. Hay que delimitarlo. Voy a intentar de trabajarlo a nivel del sector, mi hermano, A nivel de... porque, hay pastores que me han preguntado igual del tema. Entonces, desconocen la realidad. Y fuimos a hacer una charla a unos chiquillos y claro, po, me decían, no, aquí no pasa nada. Y cuando hicimos la charla nos dimos cuenta que el 100% de los chicos tenía algún problema. Entonces, eso quiero ver cómo ir abarcando, cómo puedo llegar a reconocer la realidad local. Yo creo que por ahí va la cosa. Es como dar a conocer la realidad local del sector, que somos 10 iglesias y después qué estamos haciendo para eso, que estoy seguro que es muy poco. Muy bien, eso no es un estudio de campo, ¿verdad? ¿O sí? Yo creo que tiene algo de campo en realidad, porque, porque si tengo la intención de hacer ¿cómo se llama? Esta cierta investigación, yendo a la iglesia a preguntar directamente a los jóvenes, eh, cómo está la realidad de ellos. Esta es la intención. Muy bien. Entonces debe hacer las preguntas. Si son 10 iglesias, hermano de Eleazar, usted debe considerar que va a tener que visitar esas 10 iglesias en un tiempo mínimo. Entonces, eso debe preguntarse si podrá abarcar esas 10 iglesias en un tiempo mínimo. Puede ser hasta a mitad de febrero, por ahí más o menos. Sí, bueno, el peor de los casos, por lo menos hacerlo unas 3, 4 iglesias, ya tener un campo un poco más amplio, porque yo creo que hacerlo solamente aquí es es muy local, estoy muy involucrado. Entonces Perfecto, necesito salir de acá. perfecto, muy bien. Bien, hay que delimitar bien ese tema, la salud mental dentro de los jóvenes de la iglesia local. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que usted ha detectado, lo que más se repite que está relacionado con la salud mental dentro de los jóvenes de las iglesias? Yo creo que bueno, según lo que hemos indagado un poco, yo lo quería delimitar como a los más frecuentes, que uno es la insuficiencia, que eso se repite pero demasiado. La ansiedad es la top uno. Y esos dos son como top uno, en el sentido de que la mayoría de los chicos no han consultado, por lo tanto no tienen el diagnóstico de depresión, pero sí hay jóvenes que, no sé, pues de la iglesia local o de externos que sí han presentado ataques de pánico y intentos de suicidio. Yo creo que esos son los 5 puntos más frecuentes y que se repiten. El tema que me sorprende a mí fue el tema de suicidio. Eso se repite demasiado en jóvenes de 12, 13, es muy frecuente. Ah, perfecto.
Ya, esos son los problemas. Ahí tiene usted un problema. Ese es Muy malo. bien. Entonces usted quiere solucionar este problema, ¿verdad? No es que quiera saber cuántos hermanos de los jóvenes presentan estos, estos síntomas, sino que usted quiere solucionarlo, ¿verdad? Presentar algún... eh, Ahí donde viene, yo creo que en mi mente todavía tengo como la intencionalidad de primero hacer el diagnóstico, porque eso no está hecho. Yo creo que primero hay que hacer el diagnóstico, es decir, cuántos de los, en porcentaje de tal iglesia, han presentado o han sufrido estos síntomas. Em, ya, sacamos ese porcentaje y después ya consultarlo a los pastores. ¿Qué están haciendo a nivel local? Ya vamos a tener el perfecto, segundo paso. Y el segundo paso, como le decía, lo más probable es que es un 0% un 0 a 10% de trabajo. Y después que sepamos ver dentro también de la investigación. Bueno, que yo creo que no va a ser como qué propongo yo. Yo creo que no creo que pueda llegar a eso. Pero sí me hubiera gustado, antes de el nivel introductorio, ¿Mm? dar a conocer qué se hace en otros lugares, en otros países, que eso, la información yo he visto que está por ahí en algunas fuentes, de que hay lugares donde se trabaja con los jóvenes, se trabaja con la señorita, entonces quiero eso ponerlo dentro del marco teórico. Y después cuando concluya, como estoy casi seguro que probablemente puede que esté totalmente equivocado y ojalá esté equivocado, pero estoy casi seguro que no tenemos mucha estrategia, ver cómo poder establecer estas estrategias que sé que tienen que estar, pero ¿en dónde? No sé, pero tienen que estar, hay que buscarlas. Perfecto, perfecto. Es bastante ambicioso el trabajo. Sí, me El- parece que sí. sí. Bueno, hay que ver el contenido. No tiene que superar entre 3.000 y 6.000 palabras de tener una monografía. 3.000 y 6.000 palabras. Como estamos en este punto de delimitar el trabajo, yo creo que podríamos diagnosticar primero. Yo creo que hay bastante de diagnosticar la salud mental. Entonces, ahí yo estoy viendo que tendré que definir lo que es insuficiencia, ansiedad, ataque de pánico, suicidio. Ya usted tiene ahí bastante información, bastantes palabras, bastantes páginas para definirlo y después esto diagnosticarlo. Esto sería, tendría que haber bastante cita bibliográfica acá, nota al pie de página que defina cada una de estas de estos síntomas. Y acá diagnosticar sería como el trabajo de campo. Sería una mezcla de documental con trabajo de campo. Y lo otro ya van a, yo creo, estoy viendo que van a abundar más páginas. Va a superar las 6.000 palabras, entre 3.000 y 6.000 palabras nada más. Pero ahí lo vamos viendo a medida que vamos avanzando en la investigación. Bien, pero está interesante, está bueno el tema. Cuando gradúe con la tesina de graduación, puede complementarlo con esta monografía inicial. Justificar el tema, se debe justificar. Delimitarlo, investigar en profundidad. Si quiere profundizar más todavía, puede tomar un solo tema que tiene que ver con la ansiedad o el suicidio, cualquiera de los dos, y trabajar y enfocarse solamente en eso, para delimitar, para no abarcar mucho, porque el que mucho abarca poco aprieta. Se debe justificar después el tema, se debe poder justificar al lector por qué este tema y no otro. Todo esto va a la introducción. El estudiante indica cuáles son sus motivos de carácter personal, académico, laboral, social o cualquier otro tipo para investigar ese tema. En su caso es una, un motivo ministerial. Quiere ayudar a los hermanos jóvenes y ayudar a los pastores también del sector a solucionar o dar un paso para solucionar un problema. No es que se va a solucionar todos los problemas, sino que va por lo menos iniciar un camino.
dar unos pasos para solucionar un problema que es complejo. Esto se logra dando respuesta a la pregunta, ¿por qué quiero trabajar en este tema? Entonces ahí usted se explaya en este párrafo, en dos párrafos, un párrafo, ¿por qué quiere trabajar en este tema y no en otro? Y después especificar el problema en forma explícita y en forma clara. Todo esto va en la parte de la introducción. Bien, nos vamos acercando entonces a un trabajo monográfico y esos son los puntos que se deben tratar en este campo de la investigación. Bueno, vimos entonces que en el mundo de la teología hay varios tipos de investigación: investigación bíblica, exegética, temática, que es teológica, historia, teología pastoral. El caso suyo va a ser una teología pastoral, investigación descriptiva, estudio de casos y tesis para títulos académicos de posgrado. La próxima semana sí, el día miércoles, continuamos con otros puntos de la investigación. Y ahí creo que vamos a ver las fichas bibliográficas y las fichas de lectura, que son muy importantes en la teología o para estos tipos de investigación documental. Muy bien, vamos a concluir entonces